Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live. Estamos una vez más con su programa Aprendamos Derecho con el doctor Emiro Bravo Muñoz, abogado de la Universidad Surcolombiana del departamento del Huila. Hoy el tema es constituir y el tema es constitución. Doctor Emiro, muy buenos días, doctor Emiro, y adelante con esta clase. Muy buenos días, doctor Santiago. Muchas gracias a SBC Noticias, el portal que hace posible que lleguemos a ustedes, quienes nos escuchan. Mm, Estamos haciendo algunas lecciones de derecho constitucional. Por supuesto, ya hablamos en la primera entrega sobre, sobre nuestra constitución y las normas constitucionales como máximas normas en una sociedad. Hoy vamos a hablar un poquito, por supuesto, del mismo tema, pero empecemos por qué es constituir, porque de la palabra constituir nace la palabra constitución. Constituir tiene varios sinónimos conforme la Real Academia. Pienso que el que más se acerca, más se adecua a la constitución es el sinónimo que dice constituir, es establecer. ¿Qué es lo que se establece entonces? ¿Qué es lo que se constituye? Una sociedad. Una sociedad. ¿Quiénes la constituyen? Los que hacen la constitución, los que la piensan, la redactan, la firman y la publican. Estas personas se llaman constituyentes. En una sociedad democrática o medianamente democrática, hablemos de nuestra democracia bien imperfecta, pero sigue siendo una democracia. Aquí la Constitución del 91, recuerden ustedes que lo que se hizo fue que nosotros los ciudadanos elegimos a unas personas, hombres y mujeres, todos líderes, todos importantes, todos con mérito, para que hicieran esa gran reunión que se llamó la Constituyente, precisamente, y ellos se llamaban con ese nombre también los constituyentes. Todos nosotros recordamos que esa constitución tuvo 3 presidentes, porque era fruto de un acuerdo nacional, un verdadero acuerdo nacional. Entonces estuvo el doctor Serpa Uribe, a nombre del Partido Liberal, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, a nombre del Partido Conservador, el doctor eh, Antonio Navarro Wolf, a nombre de lo que en ese momento era la Alianza Democrática M19, que había nacido de la desmovilización de un grupo armado que llamaba Movimiento 19 de Abril. Fue un verdadero acuerdo nacional. O sea, esta constitución que tenemos es fruto de un acuerdo político, un acuerdo de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales, de todos los intereses que había en ese momento y que había en Colombia. Se le abrieron grandes espacios, por ejemplo, a los indígenas, hoy día tienen derecho propio, a las negritudes, tienen representantes propios, a los jóvenes que hoy están rescatando ese derecho que se les dio en esa ocasión, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, quienes tienen unos artículos solo para ellos, un artículo para ellos. Los derechos de los niños son fundamentales. Eso viene de allá. Dice, los derechos de los niños priman sobre los demás, están por encima de los demás. Mire ustedes cómo se abrieron espacios a muchos intereses que no se contemplaban en la Constitución del 86. Es importante señalar que hubo cambios grandes de la Constitución de 1886, promulgada por el señor presidente de la época, doctor Rafael Núñez, a la Constitución del 91. El preámbulo no es una norma, el preámbulo es como una presentación que se hace de la Constitución. Yo solo quiero poner un ejemplito. La Constitución del 86 partía en el preámbulo diciendo, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en la 86? Una divinidad. Y ahí venían algunos, digamos, no problemas,
pero porque para el 86 eso estaba bien, pero ya le había quedado grande esa constitución para el año 90-91. Le había quedado grande la constitución del 86 a nuestra sociedad. Sin embargo, el hecho de que no sea una constitución religiosa como era la del 86, cuando decía que el poder emana de Dios o tiene su fuente suprema en Dios. Bueno, recordemos porque había un concordato, por ejemplo. Un concordato era un acuerdo entre la Santa Sede, que es el Vaticano, y el gobierno de Colombia, y por lo tanto aquí había preponderancia, había una mayor importancia para una sola religión, que era la religión católica. Los demás estaban ausentes del derecho en nuestro país. Por ese concordato, el concordato se acabó, por supuesto. Sin embargo, para hacer un Estado laico como el que hoy tenemos, donde no es una religión la que manda, ni son las religiones las que mandan, sino el pueblo, y en el pueblo hay diferentes formas de pensar, incluso de pensar de manera religiosa, ahí también se invoca, invocando el nombre de Dios. Muchos dicen es una constitución atea. No, eso es decir cosas que no son. Eso es desprestigiar lo que no se puede desprestigiar. Porque también el preámbulo de la Constitución del 91 dice invocando el nombre de Dios, no dándole a Dios el poder y que sea la máxima fuente del poder. Hoy en Colombia, más que de poder, se habla de soberanía. ¿Quién es el soberano? Soberano es el que manda, recordemos los reyes. ¿Cómo se le decía a los reyes? El soberano. El soberano era un rey. ¿Quién es el soberano hoy en Colombia? El pueblo. Y dice la Constitución, la soberanía recae exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder. Miren la diferencia que hay entre un Estado religioso y un Estado laico. Hoy tenemos un Estado laico. Tanto que hoy día, por ejemplo, un niño que es de una religión diferente a la católica le dice al profesor, profesor, yo no asisto a sus clases porque yo soy evangélico y allá me dan una teoría que es la teoría de la religión católica. Yo no estoy de acuerdo con eso y mi papá y mi mamá dicen que no haya. La institución tiene que resolverle el problema de estudiante. La del 86 no. Hoy sí, tenemos un Estado laico y eso es importante para toda nuestra sociedad. Hemos entonces lo que hemos hecho que es hemos establecido una sociedad y solo estamos hablando de un solo principio, digamos, constituimos un Estado laico y eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros derechos. Desde ahí hay unos cambios importantísimos entre lo que es la Constitución del 86 y lo que es la del 91. Yo hago para avanzar un poco, voy a plantear un caso. Entre Jorge, Chucho y Luis conforman una sociedad para hacer una empresa. Esa sociedad se conforma, se establece con unas cláusulas que todos tres las cumplen. ¿Qué pasa si alguno de los socios no cumple? No cumple las cláusulas, no cumple lo que ahí está establecido. La sociedad se desbarata, la sociedad entra en conflictos y si los conflictos son graves, se acaba. Miren ustedes cómo es de importante y de necesario que la Constitución se cumpla. Y los primeros llamados a cumplir la Constitución nacional, la Constitución política, son los que gobiernan, los que tienen el poder, los que ejercen el poder y muchas veces son los primeros que violan la Constitución. Si ellos están contra la Constitución y no la cumplen, si la violan, entonces la sociedad entra en conflictos y esa sociedad, entrar en conflictos, puede desaparecer. Miren ustedes cómo es de importante respetar la Constitución y quienes deben dar ejemplo del respeto de la Constitución son los gobernantes, porque si la Constitución no se cumple, si los gobernantes son los primeros que la violan, hay conflictos y esa sociedad puede acabarse. De los principios, de los preceptos y del cumplimiento de ellos depende que la sociedad exista y si no se cumplen, la sociedad entra en guerras y la sociedad puede desaparecer. Muchas gracias. Doctor Emiro, ¿a dónde lo pueden llamar esta amable audiencia
cuando necesite consultar con usted algún tema, ya sea de constitucional, civil, laboral, penal, etcétera. Pueden llamarme al número 320-981-3370 o comunicarse con SBC Noticias, el doctor Santiago Villarreal, aquí presente. Él me transmitirá las inquietudes y con mucho gusto, hasta donde sea posible, hasta donde el poco conocimiento que yo tengo alcance, con mucho gusto sabré responderles algunas inquietudes. Muchas gracias. Repitamos el número más lento. 320-981-3370. Muchas gracias, doctor Emiro, y muchas gracias a ustedes, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live. El próximo lunes, aprendamos derecho con el doctor Emiro Bravo. Buen día.